Vamos a ver la última parte de... Sí. Todos los bonos tienen intereses corridos, todos los bonos tienen cupones de renta, y el único tema es en el momento en el que ese bono se paga, en ese cupón se paga. ¿Está bien? Generalmente vos vas a encontrar que los cupones se pagan semestralmente. La mayoría de los bonos que vos podés analizar son cupones semestrales. Salvo los bonos con cero, que se pagan al finalizar la vida del título. Ahora vamos a entrar a ver un poquito algunas medidas de análisis del bono, como por ejemplo lo que es la duration y la convexity. Fundamentalmente la duration y la duration modificada. ¿Y qué significa esto? Nosotros lo que tenemos acá, que cuando nosotros hacemos análisis de bonos, ¿qué es lo que tenemos que ver? La TIR del bono, fundamentalmente, el valor precio del bono que yo voy a esperar comprar en función de esa TIR esperada, y luego lo que es la maduración del bono. ¿Sí? La maduración del bono y la sensibilidad que tiene esa maduración ante pequeños cambios o grandes cambios en la tasa interna de retorno. Esto es lo que nosotros vamos a verlo en este momento. Que son, ¿para qué nos van a servir? Nos van a servir para armar nuestro portafolio en función de qué estrategia de cobertura y gestión yo quiero tener. Entonces, lo primero que tengo que saber es cómo evalúo el bono. ¿Cuál es el precio del bono? El precio, si lo quiero poner así, el precio dirty del bono o el precio full del bono, también lo van a encontrar con esa palabra, que es que la sumatoria de todos los flujos de fondos descontados a la TIR esperada. ¿Está bien? Esto me va a dar el valor del precio del bono actual. Cuando a mí me dice la TIR es del 59%, vamos a hacer redondo, ¿qué es lo que me está indicando? Que todos los flujos de fondos me van a permitir a mí pagar un precio, por ejemplo, en pesos o en dólares, de 26 dólares. ¿Cuándo vale 100? ¿Se ve? O sea, yo llego al precio de 26 en el ejemplo de la L30, 26.10, en el precio de la L30. ¿Por qué? Porque todos los cupones que he sacado los he descontado a la tasa del 59%. Como los bonos son, por eso digo, la tasa interna de retorno del 50% es anual. Tengo que sacar la tasa efectiva semestral, la TIR semestral, para poder apropiar cada uno de estos flujos de fondos, que eso después lo podemos hacer la clase que viene en nuestra clase de repaso. Primero voy a cotejar estos números para ver si estoy en lo correcto. Muy bien. ¿Qué otra cosa tengo entonces? El riesgo. ¿Está bien? El riesgo del bono. Entonces, a mayor riesgo, menor precio del bono. Porque ¿dónde se refleja el riesgo? Se va a reflejar en esa tasa interna de retorno. ¿Está bien? Esto me va a determinar que evidentemente los bonos argentinos, que estos son bonos que se hicieron con el primer canje de deuda que se hizo en el 2020. El primer canje de deuda es uno de los bonos que se canjearon. A ver, hubo bonos en la época del gobierno anterior, no el de Fernández, sino el de Macri, que entraron todos en default, todo se defaulteó, la mayoría, pero todos entraron en estos nuevos bonos. Y estos bonos se hicieron a un canje, a un tipo de canje. Que eso es el valor que posibilitó salir de un ahogamiento en el cual la Argentina no podía enfrentar el pago de sus cupones o de sus intereses. Entonces vamos a un concepto que es el de duration. ¿Qué es la duration? Es el valor, tiempo promedio ponderado en el que el bono
se va a recuperar. Por eso es la vida media ponderada de la corriente de pago de un bono. Este concepto se desarrolló por Frederick Macaulay y representa la relación entre los cupones descontados a esa TIR aplicados en el tiempo de ocurrencia, o sea, ponderados por el momento de ocurrencia, y se lo relaciona con el precio del bono. Con el precio del bono. Entonces, vamos a ver, esto es bastante más sencillo de lo que se parece en la fórmula ahí, cuando analicemos la duration de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué me está midiendo la duration? La maduración, en qué momento ese capital ese bono se va a recuperar. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso del AL30, la duration ya está calculada y me mide la duration de 2,38. Este número que ustedes ven acá está hablando de 2 años y fracción. Este es el momento, a partir del día de hoy, en realidad 14 de noviembre, 14 de noviembre, vamos a ponerlo así, dejarlo así, 14 de noviembre, que fue cuando hice el cálculo. Desde el 14 de noviembre, comprando el bono al 14 de noviembre, que yo voy a madurar esta inversión en 2 años 38, o sea, fracción de 38. Si yo hago 38 por 12, serían 2 años y 5 meses aproximadamente, o 4 meses y medio. ¿Cómo se calcula la duration? De esta forma. Este es un ejemplo sencillo de un bono bullet, ¿sí? Un bono bullet, donde tenemos cupones sobre un valor nominal al 10%. Estos son cupones anuales, como lo verán ahí. Ahora vamos a ver por qué yo les digo que es así. O sea, las condiciones de emisión de este título son cupones anuales del 10% a 5 años, donde en el año 5, además de pagar el cupón de renta, recibo el reintegro del título. O sea, me pagan la amortización completa. El sistema americano, Bullet, el sistema americano. Entonces, fíjense, ¿cuál es la tasa interna de retorno en este caso? En este caso, la tasa interna de retorno es la misma tasa de la tasa del bono, 10% anual. Fíjense una cosa, si la tasa es del 10% anual, es tasa nominal anual. Pero ¿cómo es la frecuencia de los cupones? Anuales. Por lo tanto, si la frecuencia de los cupones anuales, la tasa nominal anual del 10%, a una frecuencia igual a 1, es igual a la tasa efectiva anual. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy diciéndole cómo estoy sacando la duration acá? Tomando en cuenta que el bono tipo bullet de 5 años tiene un rendimiento esperado igual a la tasa de las condiciones de emisión. ¿De cuánto es entonces la duration? 4 años, 17. O sea, el bono de 5 años va a madurar, ¿sí? Va a recuperar la inversión, o va a madurar la inversión, va a recuperar la inversión en el año, dentro del año 4, al principio del año 4. Fíjense, ahora vamos a ver esto para que ustedes lo vean en el ejemplo con el Excel que yo tengo calculado. El cupón, los cupones, acá está el cupón total de amortización más interés, el de amortización está en el último. El valor actual, ahora vamos a ver que este valor actual es el valor de cupón al 10%. Y el porcentaje sobre el precio. ¿Esto que me está indicando? El porcentaje sobre el precio de 100, sigue siendo 100, o sea, es a la par,
¿Cuánto es el porcentaje sobre el precio? Y esto, por ejemplo, que vemos acá, 0,09, es la duration del cupón 1. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con que cada cupón tiene una duration en particular. Y que la duration del bono va a ser la suma de las durations. ¿Se ve? Entonces, por ejemplo, la duration del cupón 1 me está indicando que es 0,09 años. Siempre está medida en años. Ahora vemos cómo se calcula esto en función de la fórmula. Fíjense la fórmula. Fíjense la fórmula. ¿Qué me está diciendo la fórmula? Me está dando el valor del cupón multiplicado por el T. Entonces, ¿qué es el T? Es en tiempo cuántos años pasan para que se cobre ese cupón. A partir de la fecha de hoy. Entonces, vamos a la duration. Ven que acá también está el modelo de Gordon. Yo lo traje acá, el modelo de Gordon, pero no significa que yo el modelo de Gordon lo voy a tomar el parcial. O sea, yo no decido el parcial, de vuelta. Yo no decido el parcial. Por más que yo les dé un material, ese material no necesariamente va a entrar al parcial y probablemente no entre al parcial. Pero yo tengo la obligación de darles material, porque mi obligación no es que vayan, o sea, no es solo lo contenido mínimo para el parcial. ¿Está bien? O sea, yo tengo que explicarles un montón de otras cosas también. ¿Vaya al parcial o no? ¿Está dentro del tema? Sí, entonces lo explico. Ahora, ¿por qué apunto a esto? Porque yo sé que esto puede entrar a parcial, duration, puede entrar a parcial. No convexity, no así convexity por lo que vamos a ver de la convexity, pero sí la duration y la duration modificada. Fíjense esto. ¿De qué se trata esto? Fíjense que este archivo se los voy a pasar. Fíjense que acá me está diciendo el valor del cupón, ¿sí? El valor del cupón actualizado al 10% en función de que el primer es dentro de un año. Fíjense que el valor del segundo cupón es al 10% actualizado por el segundo año. El valor actual estoy haciendo. Y acá, sobre el precio por T, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Multiplicando este valor actual por el momento de ocurrencia en años, o sea, esto es por un año, dividido el precio, que el precio es 100, que está a la par. Entonces, fíjense que el cupón 2 del 10%, que su valor actual es 8,26, va a ocurrir en el año 2, o sea, lo pondero por el año de ocurrencia y lo divido por el precio. ¿Y esto qué me da? La duration del cupón 2, que es 0,17 años. Y así con todos los cupones, hasta lograr la suma de los cupones, la suma de las duration de todos los cupones, perdón, la suma de la duration de todos los cupones, que me da 4 años con 17. ¿Esto qué significa? Significa que punto 17 por 12 me está dando 4 años y 2 meses. O sea, la duration de este bono es 4 años y 2 meses. Esto es lo que nosotros mostramos acá cuando analizamos la duration, que me muestra 2,38. Entonces vamos a hacer un análisis de la duration en función de esto que acabamos de ver. ¿Y qué pasa con la duration cuando cambiamos ciertas circunstancias? Esto es importante porque a nosotros nos va a mostrar cómo cambia la duration si cambian ciertas cosas. Fíjense, ¿cómo les expliqué la duration en este caso? Les expliqué la duration considerando un bono cuya tira es la misma del bono, la tira esperada por los accionistas es la misma del bono, que acaba de salir y que es sobre la par, y que cotiza a la par. O sea, ¿es un mundo ideal? Sí, no existe. Ya vemos que, ¿qué me está reflejando la duration del bono? Me está reflejando en términos actuales
que un bono a 5 años va a madurar en 4 años y 2 meses. Condiciones puras de emisión. Partiendo de esto, entonces empiezo a analizar con cosas más reales. Como por ejemplo, en este caso, le voy a dar un cupón con una tasa más chica, el mismo precio de venta, el mismo valor de precio. Pero el cupón, en vez de ser del 10%, del 5%. ¿Esto me incide en la duration? Sí, me aumenta la duration del bono. O sea, bonos de igual salida con cupones más chicos, es decir, con cupones de renta más chicos, con rendimientos, cupones con lo que se dice el yield anual más chico, va a tener una duration más larga. Es inversamente proporcional a los cupones. ¿Está bien? O sea, cuando analice dos bonos con tasas distintas, me voy a fijar que el bono que tenga mayor tasa va a tener menor duration. Esto significa que voy a preferir, en este caso, bonos de mayor cupón. Ahora, la duration está afectada no solamente por el valor del cupón, sino por la tasa de interés, como vimos recién, el tamaño del cupón, por la frecuencia, o sea, la tasa de interés es la TIR del accionista, del inversor, la frecuencia del pago del cupón, también vamos a ver que se afecta, por el plazo de vencimiento y por el monto de si tiene intereses corridos o no. Entonces, para redondear, fíjense que si yo aumento la TIR del 10 al 12, ya no es la tasa del, esto es más real, no es la tasa del bono, es un poco más que del bono. ¿Esto que me va a indicar? Esto que me va a indicar, en principio, me va a indicar que le voy a exigir al bono una tasa más alta. Esto me está indicando que si yo le exijo un bono una tasa más alta, la duration se va a reducir. Si yo, a ver, este es el mismo de hoy, si disminuye el tamaño del cupón, la duration aumenta. Si aumenta la frecuencia de los cupones, es decir, en vez de ser cupones anuales, son cupones semestrales, fíjense que la duration, todo igual, pero cupones semestrales, la duration de 4.17 se reduce a 4.05. Disminuye la duration. A medida que aumenta la frecuencia, ceteris paribus, el resto de las variables, la duration disminuye. Y acá, entonces, tengo un concepto adicional, que es lo que es la duration modificada o modified duration, porque acá esto como duration modificada está mezclando los idiomas. Pero duration es duración. La duración del bono, por su nombre en inglés. Entonces, ¿qué significa esta duration modificada? Significa cómo incide en el precio del bono en función de esta duration, en función de la duration del bono, cómo incide en el precio ante pequeños cambios en la tasa de interés. ¿Qué me indica la duration modificada? El grado de riesgo a la sensibilidad de ese bono. Fíjense cómo se muestra acá la TIR. En función de la frecuencia de los pagos, como en el ejemplo, los pagos son anuales, el 10%, que es una tasa nominal, esto es 1, me queda una duration modificada en 3,79. ¿Esto qué significa 3,79? Significa que si yo aumento un punto en la TIR del bono, el precio, o aumento o disminuyo un punto en la TIR del bono, este valor va a incidir en el valor del precio del bono, para arriba o para abajo. ¿Ven? La duration modificada por variaciones en el porcentaje de la TIR igual a la variación del precio.
La duration modificada sirve sí, solo sí, para pequeños cambios, o sea, de un punto por vez. Para cuando... Por eso se dice que la duration modificada se usa como una medida de sensibilidad del precio del bono ante pequeños cambios en la tasa interna de retorno. Entonces, cuando queremos ver ante cambios más grandes en el precio, en el precio del bono, perdón, el precio del bono no, ante cambios más grandes en la TIR del bono, necesito ir a la convexity. ¿Qué significa la duration? La duration tiene este significado. Medida de vida media ponderada del bono. Un punto de referencia acerca de la volatilidad del precio del bono. ¿Está bien? Esto que me está indicando, obviamente, si tiene una mayor TIR, por ejemplo, el AL30, una duration de 2,38, me está indicando una alta volatilidad del bono en términos de que un bono que faltan 7 años para que finalice, se reduce a 2 años y pico. En el momento que se recupera la inversión, incluyendo el valor tiempo del dinero, cobertura de riesgo, se mide en años, y por supuesto que sirve solamente para cada precio TIR, y de todos los bonos, o sea, en el de amortizing se puede calcular duration, en el de bullet también se puede calcular duration, pero en el de los bonos cupón cero no se puede calcular la duration. En los bonos cupón cero, la duration de esos bonos exactamente representa la vida que tiene el bono para su rescate. Y la convexity, lo vamos a mencionar por arriba, es la derivada de la relación de la curva precio-rendimiento, me va a mostrar una medida de volatilidad cuando los cambios en la TIR son más altos de lo correspondiente. Muy bien. Con esto, yo les voy a dar este bono, también se lo voy a mostrar. Este es el bono BA06, un bono viejo, que también entró en default, donde también es el prospecto de emisión. Este bono tiene esto ya está todo analizado, el cupón corrido 4,74, el yield anual, recuerden que el yield anual es el rendimiento del bono sobre el precio limpio, ¿sí? La TIR sobre condiciones de emisión, la TIR actual, la duration modificada y el precio promedio ponderado de vida. El precio promedio ponderado de vida lo tienen acá, pero no lo vamos a ver. Sí, la duration y la duration modificada. Fíjense que ¿qué me muestra la duration? La duration me está mostrando la maduración y la duration modificada es el grado de volatilidad. ¿Qué voy a preferir yo ante bonos de igual duration? Duration modificada más chicas. Fíjense que esto también se puede aplicar a lo que es proyectos de inversión. Nosotros en proyectos de inversión lo tenemos ahí en los proyectos de Break-Even, por ejemplo, que hemos analizado ¿qué cosa? Hemos analizado la duration y la duration modificada de ese proyecto. ¿Y qué preferíamos? Duration, por supuesto, se va a preferir qué proyectos o qué bonos. Aquellos de menor duration, porque voy a recuperar más rápidamente el capital, y, por supuesto, con aquellos que tienen menor duration modificada, porque eso me está indicando menor volatilidad ante cambios de la TIR. Esto lo van a ver, lo van a encontrar, los tengo en uno de las filminas, esto también está construido, cómo se calcula la duration de cada uno de los cupones, y la duration final, esta duration dividido el precio del bono, que es 100. Muy bien. Con esto, y ahí están las explicaciones de cada una de las columnas, y lo que, por ejemplo, esto está, por ejemplo, ahí están los cálculos, y acá llegamos a lo que es renta variable, que no lo vamos a ver en este año, por lo menos. Y en el Excel, el bono BA06 está al lado de este bono, ¿sí?
está al lado de este bono. Esto es la construcción en Excel de todo lo que les expliqué ahí. Por ejemplo, fíjense, el precio DIRTI, en este caso, es el valor del bono más el cupón corrido, que el cupón corrido es 4,71, y el precio clean, que es el precio sin el cupón corrido, es 95,49. O sea, cuando yo necesito calcular el current yield, o sea, el rendimiento del cupón sobre el precio del bono, yo tengo que tomar el precio sin el cupón corrido. ¿Por qué? Porque el cupón corrido lo que me está marcando es el excedente sobre el valor del precio por lo que yo voy a cobrar por ese cupón devengado. O sea, ese cupón corrido me está mostrando un devengamiento. Ese devengamiento se refleja en el precio. Entonces, ¿yo qué puedo mirar? A medida que me acerco al desprendimiento del cupón, voy a encontrarme con que el precio de la acción va a ir subiendo, por lógica. Y luego, una vez que se desprendió el cupón, ese precio de acción cayó abruptamente por la cobranza de ese cupón. ¿Se entiende esto? La diferencia entre lo que es el precio full y el precio limpio o dirty y clean. ¿Se entiende esto? Esto lo van a ver, porque después lo van a observar y no van a entender de qué se trata. Esto es el ABC de todo lo que es el mercado de capital. ABC. A partir de acá hay todo un universo de cosas para aprender. Nosotros con esto damos por finalizado lo más importante del mercado de capitales.